En el programa de hoy, Venezuela libera 17 presos políticos en el día de San Valentín. Se reencuentran con sus familiares que llevan más de un mes en vigilia exigiendo su libertad. Un juez federal de Estados Unidos ordena a ICE permitir la celebración del miércoles de ceniza en un centro de detención de inmigrantes indocumentados en Illinois. En vísperas de su primera cuaresma, el Papa León XIV inicia las visitas dominicales a las parroquias de su diócesis en Roma. El Papa León XIV recibe en audiencia a los líderes del Opus Dei y les comunica que sus nuevos estatutos siguen bajo revisión. Una religiosa peruana lidera en América Latina la red Talita Kum, que combate la trata de personas y advierte que la pobreza y la migración irregular agravan esta lacra. Hola amigos, feliz inicio de semana. Es un gusto estar con ustedes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico de WTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. En el día de San Onésimo Mártir, iniciamos las noticias desde Venezuela mencionando recientes decisiones del gobierno interino que eliminó por decreto 7 programas sociales y organismos del chavismo, según la prensa local este domingo. En la víspera continuó la excarcelación de presos políticos. Veamos. Con lágrimas en los ojos, la expresa política venezolana Morelva Delgado sale del centro de detención y habla con sus hijos por videollamada. Ya no vamos a ver, mi amor, ya no vamos a ver. Y más nunca lo voy a dejar. Dios no permita más nunca esto, papi. Así como ella, otros 16 reos de conciencia fueron liberados del centro de detención Zona 7 en Caracas el sábado último. En total, 17 excarcelaciones. Entre los excarcelados también está Gabriel Sánchez Piña, el joven de 19 años quien padece autismo. Sus familiares denunciaron las condiciones difíciles en las que se encontraba y exigían su liberación. También libres, José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, detenido en noviembre del año pasado, y el sindicalista William Luzardo, tienen restringido declarar ante los medios de comunicación. Los familiares llevaban semanas en vigilia, denunciando que en la cárcel Zona 7 casi no había liberaciones. La esperanza creció al 2000%. Muchísima esperanza, porque sabemos que se abrieron las puertas. Se abrieron las puertas. Y ya salieron 17 y después de ellos van a venir los demás. Poquito a poco, pasito a pasito, pero van a venir. Vienen los demás. La ONG Foro Penal informó el domingo que verificó 444 liberaciones en Venezuela entre el 8 de enero y el 15 de febrero, tras el anuncio del gobierno interino sobre las excarcelaciones a presos políticos. En su reciente exhortación apostólica este mes, los obispos venezolanos se refieren especialmente a la liberación de los presos políticos, llamando al gobierno a aprobar cuanto antes el proyecto de ley de amnistía o el perdón total para los reos por delitos políticos. El Papa León XIV inicia como obispo de Roma las visitas dominicales a las parroquias de su diócesis en el tiempo de Cuaresma. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos informa. Multitudes de fieles se alinearon este domingo en las calles frente a la Basílica de Santa María, Reina de la Paz, en Ostia, a unos 30 kilómetros del suroeste de Roma, esperando ver al Papa León XIV. La parroquia tiene un significado especial. Ostia está estrechamente vinculada al legado espiritual de San Agustín y su madre, Santa Mónica, quien murió en esta antigua ciudad portuaria romana. El Papa León XIV llegó por la tarde, donde fue recibido por el cardenal vicario Monseñor Baldo Reina y el párroco Giovanni Patané. Esta es la primera visita a una parroquia de mi nueva diócesis. Estoy muy contento de empezar aquí, en Ostia, especialmente en una parroquia dedicada a Santa María, Reina de la Paz, un título tan significativo en los tiempos en que vivimos. Ostia es un barrio que ha luchado contra la violencia, las organizaciones criminales y el tráfico de drogas, realidades que el Papa abordó directamente durante la misa.
Como comunidad parroquial os invito a todos, junto con todas las demás comunidades virtuosas que trabajan en estos barrios, a seguir entregándose generosa y valientemente para sembrar la semilla del Evangelio en sus calles y en sus hogares. No se resignen a una cultura de abuso e injusticia, en cambio, difundan el respeto y la armonía, comenzando por el desarme de los lenguajes. Al comienzo de la visita se reunió con niños y jóvenes que le obsequiaron una bufanda de scout y escucharon con atención el mensaje de esperanza que les transmitió. Ustedes son la esperanza, deben reconocer en sus corazones, en sus vidas, en su juventud, hay esperanza para hoy y para mañana, porque Jesús camina con nosotros. Su madre, María, Reina de la Paz, siempre camina con nosotros. El Papa bendijo a los niños, saludó a las familias, se acercó a las personas con discapacidades físicas y más tarde se reunió con atletas en un gimnasio cercano, donde firmó balones y camisetas. La parroquia fue fundada durante la Primera Guerra Mundial como símbolo de paz, una misión que, según el Papa, sigue siendo igual de importante: oponerse a la división con mansedumbre y contrarrestar el odio con misericordia. El Papa continuará sus visitas dominicales a las parroquias durante este tiempo de Cuaresma. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. La Cuaresma comienza en Roma, en la Basílica de Santa Sabina. Desde ahí seguimos al Papa León como obispo de Roma, 5 parroquias a las que llevará el llamado a la conversión propio de este tiempo litúrgico. Veamos el reportaje del programa Vaticano de EWTN. Esta Cuaresma, a partir del 15 de febrero, el Papa León XIV saldrá de los muros del Vaticano para recorrer las calles, los suburbios y los rincones olvidados de Roma. Durante los 5 domingos de Cuaresma, el obispo de Roma se reunirá con las comunidades parroquiales de las 5 regiones pastorales de la ciudad, llevando el papado a los lugares donde se vive y se lucha cada día. La corresponsal de EWTN, Valentina Di Donato, se reunió con el padre Giulio Albanese en el vicariato para hablar sobre la importancia de que el Papa, como obispo de Roma, acuda donde su rebaño en las periferias de la ciudad eterna. El obispo de Roma es el Papa porque aquí, en Roma, en esta misma ciudad, hace 2000 años, los apóstoles Pedro y Pablo predicaron la buena nueva. Ambos sufrieron el martirio aquí, en Roma. Y también aquí, en Roma, tenemos sus tumbas. Así que esta es la Iglesia, según la enseñanza de San Ignacio de Antioquía, que preside en la caridad. En otras palabras, desde el principio, la ubicación de Roma con su propio mar fue relevante e importante para las demás iglesias, hasta tal punto que hizo que el obispo de Roma se convirtiera en el Papa. Roma no es solo un símbolo, es la cuna del testimonio, el sacrificio y el liderazgo arraigado en la caridad. El camino cuaresmal del Papa le llevará a 5 parroquias, lugares a menudo alejados de los focos, pero fundamentales para la vida de la Iglesia. Santa María, la Reina de la Paz en Ostia, Sagrado Corazón de Jesús en Castro Pretorio, Ascensión de Nuestro Señor en el este, Nuestra Señora de la Presentación en el oeste y Sagrado Corazón de Jesús en Ponte Mámolo. Lugares de fe, lugares de lucha, lugares de esperanza. Al igual que Jesús comenzó su ministerio en las afueras de Galilea, la Iglesia recuerda hoy así donde arde con más fuerza la fe. Nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, y desde el principio se centró en los pobres. Esta es una responsabilidad que toda la Iglesia, todos los sacerdotes, diáconos y obispos tienen hoy en día hacia nuestro pueblo. Debemos tener en cuenta que vivimos en una sociedad a nivel internacional en la que existe una brecha entre ricos y pobres. Vivimos en una sociedad en la que, muy a menudo, la pobreza es tal que las personas no llegan a fin de mes. Esto es cierto fuera, en las periferias del mundo, y también lo es en las afueras de la misma Roma. La llamada del Evangelio es clara. La fe debe llegar a quienes luchan por llegar a fin de mes, incluso aquí en las periferias de Roma. Desde los jóvenes hasta los enfermos, pasando por los sin techo y los olvidados, el Papa va al encuentro de su rebaño.
El hecho de que sea una parroquia suburbana, como muchas de las que se encuentran en las afueras de las ciudades, tiene sus aspectos positivos y también otros que no lo son tanto. Esta zona es buena, pero hay otra parte más deteriorada, donde lamentablemente el tráfico de drogas y la prostitución son bastante comunes. La presencia del Papa también sirve para arrojar luz sobre estas zonas que están algo en la sombra, pero sobre todo para mostrar que Ostia no es solo lo que se describe a menudo en términos de delincuencia y organizaciones mafiosas, aquí también hay mucho bien. Por eso espero que la visita del Papa ponga de relieve sobre todo lo bueno de esta ciudad, porque etiquetar a Ostia, como se hace a menudo, como un lugar de criminalidad es un error. Y algo así no comienza en los palacios, sino entre la gente. Nuestros huéspedes están aumentando considerablemente. Este mes estamos viendo un incremento interanual del 30%, pasando de 90 a más de 120 comidas de media al día. Hoy, sin ir más lejos, hemos cerrado con 131. Este aumento se debe a que, en general, las cosas no están mejorando. Pero aquí sí están mejorando, están aumentando. Y lo hacemos porque aquí, con el tiempo, cada vez más personas saben dónde estamos y vienen porque acogemos a todo el mundo con los brazos abiertos. Siguiendo el verdadero espíritu del Evangelio, y tratamos de ayudarles también con otros servicios además de la simple comida. Constantino acude a Cáritas todos los días, tiene una fe inquebrantable y espera con impaciencia la visita del Papa a Ostia. Più vado avanti, più mi stanno illuminando, perché cuanto más avanzo, más iluminado me siento. La fe es algo muy fuerte. Si la vives dentro de ti con el Padre y María, la Madre, la vives, te ilumina y tarde o temprano te das cuenta de que alguien te ama en algún lugar, que alguien quiere abrazarte y que te lleva también por su camino. Pero debes tener fe, no puedes perderla. Debes tener fe incluso en los momentos difíciles, igual que el que yo estoy pasando, igual que otros están pasando ahora mismo, pero la fe te da fuerza. E questo è il mio credo. Por otro lado, en Estados Unidos, un juez federal ordena que el Servicio de Inmigración permita celebrar el rito del miércoles de ceniza en el centro de detención de Broadview, en Illinois, tras un fallo que concede el acceso del clero a los detenidos para brindar los sacramentos que les habían sido negados por el Departamento de Seguridad Nacional. El juez Robert Gettleman emitió la orden el 12 de febrero último a favor de la Coalición para el Liderazgo Espiritual y Público, una organización sin fines de lucro que facilita los servicios católicos en las instalaciones del ICE, entre otras iniciativas. El mundo entero ha visto las injusticias de nuestro sistema federal de inmigración, afirmó el padre Leandro Fossá, quien sostuvo que están ansiosos de ver cómo el gobierno federal responde a la orden judicial. Esta mañana el Santo Padre recibió en el Vaticano a Monseñor Ocaris, acompañado de su vicario auxiliar, Monseñor Mariano Facio. Según un comunicado de la prelatura, después de la cita, el Papa también dijo que aún no se puede prever fecha de publicación de los nuevos estatutos. El texto presentado por el Opus Dei lleva 7 meses bajo el análisis del Dicasterio del Clero. La revisión tiene sus raíces en el motu proprio emitido por el Papa Francisco en 2022, mediante el cual introdujo modificaciones en la prelatura personal del Opus Dei, que cuenta con más de 90.000 miembros. La audiencia se desarrolló en un clima de confianza y cercanía con el pontífice, según prensa de la prelatura. Durante el encuentro, Monseñor Ocaris transmitió al Papa la unión y el cariño de los miembros del Opus Dei con el Papa y con toda la Iglesia, así como la oración por su persona y por sus intenciones. La Red Internacional de la Vida Consagrada contra la Trata de Personas, Talitha Kum, tiene una nueva responsable para la lucha contra este delito en América Latina. Se trata de la hermana Ana María Vilca, peruana de la Congregación Hermanos de los Santos Nombres de Jesús y María. Con ella hablaremos sobre los desafíos y esperanzas en la lucha contra el comercio de personas en Hispanoamérica, problema alrededor del cual la Iglesia realizó hace unos días la Jornada Mundial de Oración y Reflexión. Hermana Ana María, bienvenida a EWTN Noticias. Buenos días, gracias por la invitación. Hermana, ¿cuál es hoy la realidad de la trata de personas en América Latina y el Caribe?
Bueno, infelizmente la trata de personas viene aumentando, ¿no? En esta parte del continente. Y esto por muchos factores, ¿no? Por ejemplo, factores como la migración, ¿no? Que la mucha movilidad en esta parte de nuestra región. Y también uno de los factores principales es la pobreza, ¿no? La pobreza es una de las situaciones que coloca en vulnerabilidad a muchas mujeres y niños, ¿no? Que debido a esto caen, ¿no? Caen en las redes de trata de personas, ¿no? También hay otros factores que agravan este delito, como es la corrupción, ¿no? La corrupción que campea en todos nuestros países de América Latina, en el mundo, pero principalmente en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? La pobreza relacionada a la falta de oportunidades laborales, ¿no? Y educativas principalmente también en nuestra región. Las fronteras extensas, sin vigilancia, digamos así, ¿no? Esto incrementa esta migración irregular, ¿no? Y los desplazamientos forzados, ¿no? Que se viven en esta parte del mundo, ¿no? Digamos así, en esta nuestra región. ¿Y en qué países es más frecuente este delito? Bueno, no podemos hablar de una incidencia mayor en uno que otro, así específicamente, pero podemos apuntar de repente por la población que albergan, ¿no? México, por ejemplo, es un país donde se dan con mucha frecuencia estos factores, Colombia, Perú, Brasil, pero esto no hace que, no podemos decir que en los otros países no se da. ¿No? Realmente todavía falta levantar una data exacta, ¿no? Para realmente decir, este es el número. Hermana Ana María, ¿y cómo operan los comerciantes de personas en Hispanoamérica? Bueno, sabemos que la trata de personas es un proceso que consiste en captar, ¿no? Entonces, estas redes criminales que no solamente se basan en este delito de trata, sino sabemos que van aliadas a otros tipos de delitos, ¿no? Son redes que se articulan, ¿no? Y últimamente hemos encontrado casos, bueno, se han detectado casos en que de alguna manera, bajo amenaza, coerción, etcétera, son las propias víctimas de trata que ahora son encargadas de captar a otras personas, ¿no? A otras mujeres en este caso, digamos, ¿no? Entonces, aquella mujer que ha sido captada para ser explotada en la trata es usada para que ella pueda captar a otras personas, ¿no? Entonces, eso principalmente con fines de explotación sexual, ¿no? Se usan a las propias víctimas para eh, a ayudar, entre comillas, en este proceso de captación, ¿no? Entonces, estas redes criminales estudian, ¿no? Estudian que se llama el círculo de la víctima. Sentimos que falta mucho todavía trabajar en la línea de prevención, ¿no? Y de educarnos para no ponernos en situaciones de riesgo que nos lleve a caer en este delito. Según lo que también nos comenta, hermana, entonces estamos hablando de mujeres jóvenes, que son la población más vulnerable. ¿De qué edad más o menos? Principalmente, ¿no? Hablamos de mujeres jóvenes, niños y niñas, ¿no? Adolescentes. Esa es la población más o menos que tiene un índice más de riesgo o de que cae en estas redes trata, o es la población a la que estas redes apuntan, ¿no? Entonces hablamos de repente desde niños hasta una población de 30 años. Ahora, eso no, como te digo, no es todo cerrado, ¿no? O sea, pero es la población que cae o es buscada con mayor frecuencia, digamos así, ¿no? Y para diferentes tipos de explotación. Así es, una realidad lamentable, hermana. ¿Y qué tipo de acciones concretas se realizan desde la organización Talitha Kum para prevenir o acompañar a las víctimas de trata? Nuestra principal labor es la prevención, ¿no? La prevención, la educación, pero también como Talitha Kum acompañamos, ¿no? Y acogemos a las sobrevivientes, ¿no? Para eso las diferentes casas de acogida, etcétera. Y nuestra red, si bien está compuesta de vida consagrada, inició así. No trabajamos de manera aislada, sino trabajamos con laicos voluntarios, con otras instituciones, trabajamos en red, ¿no? Como Talitha Kum, actualmente estamos presentes en 14 países en América Latina y en 77 países en el mundo. Entonces, esa es nuestra labor, ¿no? La labor de prevenir, de educar, pero también de acompañar y acoger. Hermana Ana María Vilca, muchísimas gracias por la entrevista, por la labor que realiza y los acompañamos con nuestras oraciones.
Muchas gracias por la entrevista y gracias por difundir este tipo de noticias. Nos vamos a una pausa, pero al volver, en el jubileo por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, inician una campaña de recaudación de fondos para financiar una película sobre la vida y legado del patrono de los obispos latinoamericanos. Además, el Vaticano aprueba la beatificación del venerable arzobispo Fulton Sheen, uno de los pioneros de la evangelización en los medios. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En el jubileo por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, el patrón de los obispos de Latinoamérica, se está impulsando la realización de un film sobre su vida y evangelización. Hablé con el sacerdote impulsor de esta película, quien nos comenta cómo apoyar para hacerla realidad. Veamos. El principal impulsor del film es el padre Manuel Tamayo. Y para hacer realidad este sueño se está buscando el financiamiento. Para darnos más detalles estamos en conexión con el padre Manuel Tamayo en Lima, Perú. Padre, bienvenido a EWTN Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Padre, ¿qué lo inspiró a buscar llevar la vida y obra de Santo Toribio de Mogrovejo a pantalla grande? Sí, fue una iniciativa del Papa Benedicto XVI ya en el 2012. Que le dijo al arzobispo de Lima, a ver qué haces con Santo Toribio, porque no se conoce la vida de Santo Toribio en el Perú, se conoce Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, pero Santo Toribio no. Y entonces Santo Toribio decía, es el Carlos Borromeo de América, el que trajo el concilio de Trento a toda Latinoamérica, ¿no? Y es además el patrono de los obispos, de todos los obispos de Latinoamérica, y su vida pues es una vida impresionante, ¿no? de evangelización. Y entonces nos hemos movido pues desde hace ya años para poder presentar no un documental, sino una película con actores, una película de aventura, porque la vida de Santo Toribio da para eso, y da para que pueda verla todo tipo de personas, ¿no? No solamente los católicos, sino también otras personas y chicos, grandes, ¿no? Todo el mundo. Una película bien hecha. Y por eso recurrimos a una productora española que es Goya, que ha hecho ya otras películas. Y estamos ahora pues en esta etapa difícil. La etapa difícil es la de la financiación, ¿no? Necesitamos pues bastantes euros y dólares para poder empezar, ¿no? Esta realización de esta película. Entiendo, padre, ¿de cuánto es el monto y cómo pueden hacer en este caso también los televidentes para poder ayudarlos en la financiación? Bueno, hemos hecho nosotros varias cenas benéficas en Lima, hemos hecho una en Trujillo, otra en Chiclayo, y también en Chiclayo hay una iniciativa ahora que están moviendo de hacer un concierto, ¿no? Porque eso también puede movilizar a muchísima gente, y para que los fondos sean para Santo Toribio. Luego hemos recurrido al extranjero. En Madrid y en Pamplona, en España, van a hacer también unas cenas de apoyo, ya con euros, y ya directamente el dinero iría para Goya, ¿no? Y en los Estados Unidos, en Houston, están haciendo una plataforma para conseguir fondos también de allí, de Houston, unos amigos que tenemos allí, que están moviéndose para todo esto. Entonces hay que rezar, ¿no? Porque nuestra oración, nuestra arma principal es la oración, ¿no? Y hemos ido creciendo a lo ancho, ¿no? Porque hay muchas personas aquí en el Perú y también en el extranjero que están apoyando el proyecto. Santo Toribio de Mogrovejo, como usted bien menciona, tiene aspectos de su vida que son muy esenciales, ¿no? Él, además de ser patrono del episcopado, también se le conoce por su amor, por su entrega a los más pobres, a los más vulnerables. ¿Cómo se va a ver esto también en la película de manera que pueda inspirar a las nuevas generaciones, padre? Por supuesto, por supuesto. Santo Toribio, como recordamos y conocemos la historia, era un abogado destacado en Granada y le dicen para ser el arzobispo de Lima. Pero Lima en aquel entonces era también un territorio de misión. Él viaja hasta Panamá en barco con su familia y luego recorre la diócesis que era desde Jayanca, que es el norte de Chiclayo, hasta Nazca, que es el sur de Ica. Son muchos kilómetros de costa y sierra y selva.
Entonces empieza su recorrido por allí hasta que llega a Lima. En Lima le hacen un gran recibimiento y luego hace 3 concilios, reúne a gente de los obispos de las otras diócesis para que vayan a los concilios. Él traduce el catecismo al quechua y al aymara, fomenta las vocaciones de los indígenas, de las personas que hay ahí, llena los seminarios y luego hace misiones. O sea, hace 3 viajes a lomo de mula y caminando, y va hasta el último caserío para bautizar, para confirmar a todas las personas. O sea que la labor pastoral de Santo Toribio es impresionante, ¿no? Dejamos aquí entonces los números de contacto, Padre, y esperamos que pues esta película se pueda hacer realidad con la gracia de Dios. Padre Manuel Tamayo, muchas gracias por la entrevista. Gracias también. Que les vaya muy bien. La bendición de Dios para todos ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda para todos y permanezca siempre. Gracias. Y en Ecuador, un obispo muy querido murió a inicios de mes. Se trata del arzobispo emérito de Guayaquil, Monseñor Antonio Arregui, fallecido el 5 de febrero a los 86 años de edad. De origen español, fue conocido como el obispo que se hizo ecuatoriano por su profunda cercanía con la gente y su entrega evangelizadora. La arquidiócesis de Guayaquil recordó su calidez, su claridad en la fe y su impulso a la vida pastoral, educativa y social. Monseñor Antonio Arregui perteneció al Opus Dei. Fue ordenado sacerdote en 1964. Un año después, con 25 años, partió a Ecuador. Se dedicó a la evangelización a través de la Radio Católica Nacional. Dirigió la arquidiócesis de Guayaquil entre 2003 y 2015. Fue presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en varios periodos. El 24 de agosto de 2023 fue condecorado por el entonces presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por su destacada labor pastoral en el país. De otro lado, el Vaticano aprobó la beatificación del venerable arzobispo Fulton Sheen, uno de los grandes comunicadores católicos del siglo XX y pionero de la evangelización en los medios. La Santa Sede reconoció el milagro atribuido a su intercesión sobre la curación inexplicable de un bebé nacido sin signos vitales, cuyos padres oraron por su intercesión, lo que despeja el camino para que sea proclamado beato, tras años de demoras por cuestiones legales y administrativas vinculadas a sus restos. Fulton Sheen, nacido en 1895 en Illinois, fue un arzobispo estadounidense y pionero de la evangelización a través de los medios de comunicación. Alcanzó notoriedad mundial con su programa televisivo Vale la Pena Vivir, con el que anunció la fe católica y la moral cristiana a millones de personas. Hemos llegado al final del programa, amigos. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, como siempre, y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.